El mar está tan cerca que parece que el avión va a rozarlo con el vientre. A esa velocidad, el agua no sería agua, sería una pared. Y aún así, el B-26 sigue ahí, temblando, herido, con agujeros en el fuselaje y sistemas fallando como si cada segundo alguien apagara un interruptor distinto. Dentro, 6 hombres miran el horizonte con una sola idea fija. Inglaterra está a 60 millas, si el aparato aguanta, si ellos aguantan. Lo peor es que apenas 29 minutos antes no estaba solo. A su alrededor volaban otros 10 Marauders apretados en formación, como una lanza perfecta apuntando a Holanda. Era la primera misión para casi todos, el tipo de salida que se recuerda para siempre, pero en menos de media hora esa lanza se desintegró. Unos desaparecieron en un parpadeo, otros explotaron tan cerca que el fuego quedó grabado en la retina, y algunos, sin dramatismo, cayeron al agua fría y se hundieron como si el mar los estuviera esperando. Para entender cómo se llega a ese momento, un solo avión volviendo, perseguido, casi sin control, hay que mirar al propio B-26. El Martin Marauder era rápido, moderno y venía marcado por la prisa. Fue empujado a producción con tanta urgencia que ni siquiera se construyó un prototipo de prueba. Nació como bombardero medio, un híbrido extraño entre caza y bombardero. 2 motores, gran velocidad, la promesa de atacar desde una altura moderada, entre 10 y 15.000 pies, donde se podía apuntar mejor que desde los 25.000 de los grandes pesados. Pero esa promesa traía un precio. Sus alas pequeñas lo volvían exigente, lento para responder, difícil de corregir cuando algo salía mal. La reputación se corrió más rápido que el avión. Viuda, ataúd volador. Hubo accidentes, ajustes, modificaciones y con el tiempo parte de esos defectos se mitigaron. Incluso en otros frentes, el Marauder empezó a demostrar algo que parecía imposible. Cuando lo usaban como debía usarse, desde altitudes medias, su precisión era sorprendente y sus tripulaciones volvían a casa más de lo esperado. En el norte de África, al principio lo mandaron a ataques bajos contra objetivos defendidos y fue un desastre. La artillería alemana era más letal de lo que muchos imaginaban y un avión dañado se volvía presa fácil. Pero cuando lo sacaron de esa locura y lo llevaron a bombardeo de nivel medio, todo cambió. Mejores impactos, mejores regresos, un rayo de esperanza para un avión que muchos consideraban demasiado caliente para manejar. Por eso resulta aún más inquietante lo que ocurrió después, cuando un grupo nuevo llegó a Inglaterra en 1943 con estos mismos aviones y alguien decidió que lo correcto era volver a pegarlos al suelo. Cuando los hombres del grupo 322 de bombardeo llegaron a Inglaterra, no traían la confianza de los veteranos ni el cinismo de quienes ya habían visto morir a otros. Traían entusiasmo, nervios y un avión que aún no terminaban de comprender. En abril de 1943 comenzaron los entrenamientos y la sorpresa fue inmediata. No serían vuelos tranquilos ni prácticas a altura segura. Les ordenaron volar a 0 altitud, rozando árboles y campos, como si el cielo se hubiera vuelto demasiado peligroso para usarlo. Las dudas aparecieron desde el primer día. Muchos pilotos jamás habían volado tan bajo. Algunos apenas dominaban el vuelo en formación. Había artilleros que todavía no habían disparado un arma en el aire. Y aún así, se les pedía ejecutar uno de los perfiles de ataque más difíciles que existían. El argumento era siempre el mismo. Volar bajo significaba evitar radares, sorprender al enemigo y, sobre todo, golpear con precisión quirúrgica para no matar civiles en países ocupados. Pero Europa no era el Pacífico. Aquí la artillería alemana cubría cada puerto, cada instalación clave, cada río importante. Volar bajo no era invisibilidad, era exponerse a cada fusil, cada cañón automático, cada batería preparada desde hacía años. Los oficiales con experiencia lo sabían muy bien. Muchos habían visto lo que había ocurrido en África del Norte cuando se intentó exactamente lo mismo. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada en despachos lejanos y las 8 semanas de entrenamiento siguieron adelante. En mayo, el grupo fue declarado listo para el combate. El objetivo asignado parecía lógico sobre el papel: la central eléctrica del puerto de IJmuiden, en Holanda. Una instalación pequeña pero crítica que alimentaba industrias, ferrocarriles y bases submarinas. Difícil de reparar, difícil de reemplazar, también difícil de atacar. La RAF ya lo había intentado sin éxito. Ahora el grupo 322 debía hacerlo, volando prácticamente a ras del suelo.
El 14 de mayo despegaron 12 Marauders, sin escolta de cazas, con bombas equipadas con espoletas de 30 minutos, diseñadas para dar tiempo a los civiles de huir. La ruta era simple: cruzar el canal, tocar tierra, virar hacia el norte y atacar al filo del mediodía. Y durante unos minutos todo salió según el plan, hasta que la costa apareció y el cielo se llenó de explosiones negras. La sorpresa se evaporó de inmediato. Aún así, sobrevivieron, regresaron destrozados, con aviones agujereados y hombres heridos, pero convencidos de haber cumplido. Algunos juraban haber visto impactos directos. La sensación era amarga pero soportable, hasta que 2 días después llegaron las fotografías de reconocimiento. La central seguía funcionando, nada había explotado. Entonces comprendieron lo impensable. Las espoletas de retardo anunciadas por radio para proteger a la población también habían informado al enemigo. Hubo tiempo suficiente para retirar las bombas antes de que detonaran. Sin quererlo, habían salvado vidas y arruinado su propia misión. Y justo cuando esa verdad empezaba a sentarse, llegó la orden que heló la sangre de todos: volver a Igmueden el 17 de mayo. Mismo objetivo, misma ruta, sin escolta, sin distracciones y con tripulaciones nuevas, muchas de ellas en su primer vuelo de combate. La madrugada del 17 de mayo llegó cargada de silencios. Nadie hablaba de valentía ni de gloria. Se hablaba poco, se miraba mucho. El propio comandante del grupo decidió volar al frente, incapaz de pedirle a sus hombres algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Sabía lo que les esperaba. Lo sabía incluso antes de leer el mensaje desesperado del oficial de inteligencia enviado a la 1:30 de la mañana, suplicando por escolta de cazas, advirtiendo que el enemigo estaría listo, que repetir la ruta era invitar a la tragedia, pero las órdenes ya estaban dadas. 11 aviones despegaron, uno menos de lo previsto. Muchos de los tripulantes jamás habían visto combate. Cuando cruzaron la costa y bajaron de nuevo a ras del agua, una sola decisión selló el destino del grupo. Un avión averiado se vio obligado a abortar y ganar altura. Bastaron unos segundos fuera de perfil para aparecer en los radares alemanes. La alarma se activó, cazas en el aire, baterías preparadas. Lo que siguió fue una cadena de errores, fuego y mala suerte. Una desviación mínima los llevó directo sobre una de las zonas más defendidas de Holanda. El primer impacto mató al copiloto del comandante y dejó al avión sin control. Cayó a toda velocidad. Milagrosamente, algunos sobrevivieron. Un minuto después, otro Marauder se vio obligado a amerizar. Luego vinieron las colisiones, el caos, aviones chocando entre sí mientras intentaban esquivar la artillería. En menos de 10 minutos, la formación dejó de existir. Los que siguieron adelante ya no sabían exactamente dónde estaban. Perdidos, rodeados de fuego, decidieron soltar sus bombas sobre lo que creyeron el objetivo. No lo era, y cuando finalmente pusieron rumbo al canal, el destino les jugó la última carta. Pasaron justo sobre Igmuiden, el verdadero objetivo, y recibieron una descarga final de artillería que terminó de destrozar lo poco que quedaba del grupo. Solo 2 aviones escaparon del continente, no por mucho. A millas de la costa, más de 20 cazas alemanes cayeron sobre ellos. Uno fue derribado casi de inmediato. Del último no salió nadie con vida. Solo 2 hombres de otra tripulación ya hundida lograron sobrevivir flotando durante 5 días en el canal antes de ser rescatados. De 10 tripulaciones que entraron en territorio enemigo, 37 hombres murieron y 21 fueron capturados. Ningún bombardero regresó a su base. Fue una aniquilación total. Una misión diseñada para proteger civiles terminó sacrificando a sus propios hombres. Y sin embargo, algo cambió después. El Marauder fue retirado, reevaluado y devuelto a su papel correcto. Nunca más volvió a volar a ras del suelo en Europa. Con escolta, a media altitud, se convirtió en uno de los bombarderos más eficaces de la guerra, con la tasa de pérdidas más bajas de todas. La lección fue brutal, pero aprendida con sangre. Si historias como esta merecen seguir contándose, si crees que estos hombres no deberían quedar reducidos a una estadística, acompáñame apoyando el canal, dejando tu comentario o suscribiéndote para que estas voces no se pierdan en el ruido del tiempo.